Delfina y de Pilar. Saben ustedes que hay más de 1000 evacuados en este momento, hay 16 muertos como cifra oficial hasta el momento. Y vamos a conectar en este momento con Silvia Tonelotto. Ella está en Bahía Blanca. Tengo entendido, Silvia, que, bueno, tu casa quedó completamente cubierta por el agua. Contanos, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Bueno, buenas no fue tardes. precisamente el caso de mi casa en sí, pero sí al menos de algunos vecinos relativamente a pocas cuadras de aquí de mi casa, y lo que le sucedió a muchísima gente aquí en la ciudad de Bahía Blanca, por sobre todo, ¿no? Fue un día realmente angustiante, atípico totalmente desde donde se lo mire. Y al día de hoy, todavía lamentablemente, y lo estábamos viendo hace un ratito con el móvil, ¿no? Con el compañero de ustedes aquí en Bahía Blanca, todavía hay lugares donde están muy complicados. Sí, y contanos cómo está la situación ahora en tu barrio. No, en mi barrio afortunadamente tuvimos suerte que al menos en parte aquí donde nosotros estamos hubo un poco de agua nada más que pudo haber entrado por algún patio, un poquito por el frente nada más. Goteras nuevas que han aparecido, Claro, por ¿y cierto. cómo Pero se nada está más que... efectivizando la ayuda, Silvia? Porque mucha gente, nosotros estamos con los móviles cubriendo allí, nos dice, bueno, acá no llega nadie del municipio o de Defensa Civil local o de la provincia, estamos ayudándonos entre los vecinos. Ocurre que ante la magnitud de este desastre no alcanza la cantidad de gente que hay. El propio intendente, y no es esto por salir en defensa de la autoridad municipal, ¿no? Pero él decía ya con lo que fueron las primeras horas de lluvia, quedó 70% de la maquinaria, de los vehículos, del personal operativamente desafectados. Y si bien ahora, lógicamente, están todos trabajando, está todo el personal, todo el municipio de Bahía Blanca, contando desde el primer hasta el último empleado, tiene poco más de 2.000, 2.300 personas para una ciudad de 350.000 habitantes. A veces cuando uno habla de costos y de lo grande o lo chico que es un municipio, puede parecer mucha cantidad de empleados, pero en este momento, al tener que salir a la calle todos los empleados... Sí, no, claramente que la municipalidad no va a dar abasto frente a la magnitud de lo que pasa, pero bueno, también están trabajando fuerzas provinciales, entonces yo no sé si es que están descoordinados, no sé si es que no da abasto la cantidad de gente, si hay zonas a las que todavía no se puede llegar. Nosotros estuvimos trabajando, te digo, con nuestros móviles en Viajantes del Sur, en 17 de agosto, cerca de White, donde todavía hay agua, entonces no sé si es que no está llegando la ayuda ahí porque no están pudiendo, porque los vecinos nos dicen que no ven autoridades, ¿viste? Que se están ayudando entre ellos. Sí, fundamentalmente lo que está pasando es esto, ¿no? Es como que no dan abasto con la cantidad de gente que hay, a pesar de que, además de todo lo que es el personal municipal, bomberos voluntarios, han llegado todavía inclusive agentes de la región en cuanto a empleados municipales, a bomberos, a defensa civil y demás. Y tenemos aquí en Bahía Blanca, ya también lo han estado informando ustedes, gente de ejército, de armada, de prefectura, de policía. ¿Y en qué zonas están ellos básicamente? ¿Dónde se están moviendo? Están desperdigados por toda la ciudad. El tema es que, como no ha sido un sector específicamente el dañado, sino que los daños se han dado distribuidos por toda la ciudad, tenés lugares donde ha habido vecinos con 1,5 metros, 2 metros de agua, y tenés lugares, por ejemplo, como aquí en mi casa, que llegó a estar la calle de cordón a cordón, nos entró un poco de agua por ahí estamos patios, viendo, a ver, estamos viendo algunos videos, no sé si vos lo podés ver, Silvia. Esto lo mandaste vos. Sí. Contanos qué es. Este video precisamente, esto es Avenida Alem, es el sector de la Universidad Nacional del Sur, eso que se ve en parte, esa estructura con una linda arquitectura, es la arcada del Parque de Mayo, uno de los parques más grandes y más antiguos. ¿Eso es una zona céntrica para entender? Está más o menos a unas 12, 14 cuadras del centro de la Plaza Rivadavia. Ese edificio grande que se ve de fondo es el edificio central de la Universidad Nacional del Sur. Está en Avenida Alem al 1200, en Alem, en la primera cuadra, en Alem al 0, en la punta de esa calle tenemos el Teatro Municipal, por ejemplo. Y a 3 cuadras de ahí de la universidad, en Alem al 1500,
uno de los 2 puentes solamente de la docena que teníamos, uno de los 2 puentes que en este momento queda en pie para poder comunicar la parte norte de la ciudad con el resto. Claro, eso te iba a Fíjense preguntar, que porque nos dicen que la ciudad quedó como incomunicada por el tema de los puentes y que va a ser muy difícil en ese sentido el acceso. Eso, explícanos vos cómo es. Básicamente la ciudad de Bahía Blanca, lo estoy graficando más fácilmente como si fuese una media luna, ¿no? La parte central de la media luna es toda la ciudad de Bahía Blanca, desde lo que es la parte más alta, con un desnivel más o menos de 40-50 metros sobre el nivel del mar, 60, y en bajada hacia la ría hasta el nivel 0. Las puntas, los extremos, son Ingeniero White, la ciudad con el puerto, y la otra punta de la media luna es General Serry, ambas ya sobre la costa de la ría. Entonces, toda el agua que venía escurriendo ya desde la comarca serrana por el arroyo Napostá hace un efecto como de Y, viene hacia la ciudad de Bahía Blanca desde la comarca serrana, en lo que es el arroyo en sí desemboca rodeando un costado de la ciudad de Bahía Blanca y por un canal natural, digamos, que la propia naturaleza había generado y que fue canalizado, que fue cementado, esta obra de la que hablaban hoy, que se terminó a principios de los años 50, habitualmente desagota el excedente del arroyo Napostá. Lo que ocurre es que como llovieron 400 milímetros no dio abasto. en 7 horas, imposible. Por eso en las puntas, ahí nos explicabas vos bien lo de la media luna, está Serry y White, que fueron las zonas más afectadas donde todavía hay agua, ¿no? Donde todavía hay agua. Exacto. Lo que me impacta de ese video que vos nos mandaste es que esa zona de la universidad son unos edificios, bueno, muy, muy importantes, unos edificios grandes que están a 12 cuadras del centro de la ciudad y que no sé si había sucedido antes que se cubran de agua como en este video que nos mandaste vos. ¿Eso es la primera vez que ocurre? Jamás que el agua llegara hasta ahí, eso que el canal Maldonado está a 2-3 cuadras de ahí, pero nunca, jamás. Habitualmente ahí, cuando se reciben los egresados, suelen ir debajo de esa arcada del parque, que debe de tener aproximadamente le calculo unos 8 metros de alto por lo menos, así que fíjense nada más lo que sobresale de esa arcada del agua. Ese lugar, el playón, están siempre los autos estacionados ahí de todos los que van a estudiar, a trabajar. Estaba todo totalmente cubierto. Ahora, Silvia, a mí me impacta mucho, hay gente que cuenta las historias de la pérdida absoluta, hablamos de las cuestiones materiales, por supuesto no estamos hablando de los muertos y de la tragedia en ese sentido, que ha perdido todo. Cuando dicen todo es literalmente todo. 30 años de trabajo, una casa construida con mucho esfuerzo, una familia constituida allí, dejar a lo mejor de irse de vacaciones o no salir a comer o no comprar una pizza y cocinar en casa para cada pesito ahorrarlo y cambiar la heladera y tener el microondas y tener la casa más o menos bien puesta y que perdieron todo. Es literal haber quedado solamente con ropa mojada. Nada más que eso. Tremendo, es todo lo que les quedó. En la mayoría de los casos el cascarón de su casa, porque es tener ahora que desalojarla completamente, que es lo que está pasando, lo que ustedes han estado viendo. Calles ahora con las veredas repletas de muebles, de electrodomésticos, de ropa, de todo lo que se ha perdido, casas que literalmente hay que vaciarlas, limpiarlas y ver después y cómo se reconstruye, porque y cómo se puede seguir. Bueno, porque ayer decía la ministra Bullrich que había incluso las napas, ¿no?, que habían quedado debajo, ¿no?, y la cantidad de agua que en muchas edificaciones, ella hablaba de edificios en donde los subsuelos tienen cocheras, que todavía todo eso estaba cubierto de agua, que esas napas podrían hacer correr riesgo a las propias construcciones. Entonces vendrá todo un momento también de revisar en dónde puede realmente la gente seguir viviendo y dónde no. Exactamente. Son cocheras que habitualmente tienen su sistema de drenaje, su bomba de desagote por esta cuestión
natural de que por ahí cuando llueven poco y sube la napa, desagotan y no pasa nada, pero en este caso eran cocheras de 4 o 5 metros de profundidad, llenas a tope, el agua saliendo hacia la calle y el daño, por supuesto, estructural que esto puede llegar a generar. Hubo sectores de la ciudad periféricos donde el agua, digamos, desde la loma, como decimos aquí, hacia abajo, bajó con tal intensidad que hay calles que han desaparecido, han quedado socavones de 4 metros de profundidad y desapareció el cordón, desapareció la vereda y desapareció prácticamente el escalón de la casa que baja a la calle. Es asomarse a la ventana y asomarse a un precipicio, a un acantilado de 4 metros de alto. Hay casas que inclusive están con riesgo de derrumbe también. Silvia, gracias. Te mandamos un saludo. Gracias por atendernos, Silvia Tonelotto. Gracias. Información urgente en La Nación Más. Urgente La Nación Más, acaba de finalizar la reunión en esta nueva visita de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich junto con el ministro Petri en Bahía Blanca, coordinando las acciones con las autoridades provinciales y locales. Jan, ¿qué pasó en este encuentro? Acaba de terminar esta reunión con Federico Susbieles y también Javier Alonso. Estamos hablando del intendente de Bahía Blanca y del ministro de Seguridad de la provincia. Débora, percibieron y vieron evidentemente que hubo cierta descoordinación en los operativos. Por eso volvió la ministra Bullrich en conjunto con Petri. En teoría, según me dice una fuente, van a enviar más personal a raíz de que no están dando abasto. Y evidentemente no. Vos viste Con lo que que la gente va Tomás contando, claro, recién. que no Hay ven... muchos lugares en los cuales la ayuda todavía no llegó. Entonces esta reunión es para volver a coordinar y saber cómo de ahora en adelante arman nuevos operativos de contención a raíz de lo que estamos viendo, Débora, que hay todavía poblaciones aisladas. Sí. Jenny, ¿qué información tenés vos de esto? A ver, según y lo que detallaba ya, ¿no? Que van a enviar más personal. Esto se estaba haciendo de a poco. ¿Por qué? Porque básicamente querían determinar los lugares puntuales. Me dijeron, 17 de agosto, como bien estuvimos nosotros hace un rato, Viajantes del Sur, Las Cañitas, Derby, son los lugares más afectados junto a Ingeniero White. Hasta el momento, desde la Fuerza de la Provincia de Buenos Aires, más allá de todo lo que enviaron, hay 500 efectivos que están puntualmente ayudando en zonas que están bastante complicadas juntos a los bomberos, más 350 de las fuerzas federales y 200 efectivos de las Fuerzas Armadas. Claro, ¿qué te dicen? Enviaron lanchas, enviaron camiones, enviaron equipos fluviales, pero nada alcanza. ¿Y qué determinan? Y hay que tener en cuenta que no nos olvidemos que antes del temporal en Bahía Blanca habían informado que justamente se venía un temporal muy importante. Esto te me lo están diciendo desde precisamente el ministerio. Ahora, gracias a eso, a que cerraron las escuelas antes, a que le pidieron a la gente que no salga a la calle y demás, no estamos lamentando una tragedia aún peor. Todo esto conociendo que hay 16 personas que hasta el momento resultaron fallecidas, de las cuales 15 lograron identificar y una no, y que todavía falta mucho para determinar si hay otras personas de las que no encuentran, alrededor de 109 que están, ellos dicen desencontradas, todavía no las toman como desaparecidas. Sí, mucha gente sin señal, sin celulares. Que precisamente también alguna de ellas pueda haber fallecido, pero hay que tenerlo en cuenta, más allá de lo que venimos hablando, ¿no? De que los recursos no alcanzaron, de que no vienen haciendo lo correspondiente desde hace muchísimo tiempo. Sí, acá, mira, ayer estuvo acá Patricia Bullrich, ¿no? Sí. Por ahora la intención, por lo menos del intendente local, de la ministra nacional y del gobernador Kicillof con las autoridades provinciales, Bianco, Kreplak, todos los que están abocados a este trabajo, es no confrontar. Pero hoy ya está Federico González con nosotros. Hoy ya la cosa empezó a tener un poquito un tono, si querés, más confrontativo. Kicillof se quejó, ¿no? Respecto de que acá lo que había que poner sobre la mesa es realmente cuál es el rol del Estado, que es un poco una discusión, si se quiere, de fondo, ¿no? Con el presidente Milei, si la obra pública, si el Estado auxilia o no. Y bueno, y después esto que dice Bullrich respecto de cierta descoordinación, ¿no? de los equipos que están trabajando ahí. Es difícil porque frente a la tragedia cualquiera que intente sacar rédito político de esto, como le llama Paula Oliveto, ¿no? Los carroñeros de la política a veces pagan costos y está bien frente a la tragedia que se trabaje de manera conjunta, pero empiezan a aparecer algunos temas de fondo, ¿no?
Claro, sí, es difícil estar ahí. Son situaciones límites donde además no hay que perder la racionalidad y también, bueno, cualquier cosa que uno diga puede ser utilizada en su contra. A veces lo dicen porque quieren sacar rédito, a veces, bueno, si algo está mal hay que decirlo. Entonces yo creo que es complejo. Y para un presidente, por ejemplo, viste, qué sé yo, Milei no fue, ¿no? Por ahora decidió no ir. Normalmente esto, la verdad que cuando hay tragedias de esta envergadura, los presidentes, ante el temor de algún comentario inapropiado, algún grupo politizado que lo escrache, lo que fuese, lo vimos en Valencia cuando fue Pedro Sánchez y el rey y la reina, ¿no? Prefieren no exponerse, pero ¿qué en el costo-beneficio, ¿no? A veces esto de empatizar con la gente, de ir a los lugares donde se necesita. Mirá, me viene a la mente una frase de un personaje de Borges que dice, de lo único que uno nunca se arrepiente es de haber sido valiente. Y bueno, sos presidente, me parece que tenés que arriesgar. Tenés que ir y arriesgarte. Y bueno, y si sale mal, porque simbólicamente es importante. Uno puede decir, bueno, pero si mandó ¿para qué va a ir desde el punto de vista fáctico? Ayer yo la escuchaba a Bullrich y decía, no fue la ministra, fue el gobierno nacional, tratando de alguna manera de salvar al presidente Milei, diciendo, bueno, no, yo cuando voy, o cuando va Petri, está el gobierno nacional presente. Pero bueno. Claro, es que lo que pasa es que Bullrich tiene dos virtudes. Una es que fue y es de las que va. Yo digo, lo digo con un tono positivo, tiene vocación de bombero, de bombera. Va a donde hay que solucionar. Pero además me parece que es muy leal al presidente, entonces me parece bien lo que dijo. Ahora, lo que no me parece bien es que Milei no haya ido. Y mira, yo pienso en esto en forma bastante simplista. Voy a hacer un paralelismo, que es solo un paralelismo. ¿Por qué el Papa no vino a Argentina? La verdad no sé, pero creo que en el fondo no vino porque no quiere. Porque si hubiese querido venir, hubiese venido. Y a mí me parece que no está en el ADN de Milei ir ahí a donde hace falta, porque me parece que él tiene otra lógica, prioriza otras cosas, no es su estilo. Sí, a mí me impactó también. Pero perdón, Débora, Federico, el presidente estuvo en diciembre de 2023. Sí, recién asumía. Duramente criticado. Asumía hacia nada, ¿viste? Ahí digo, tomó el riesgo. Quizás quiso evitar una nueva crítica. Bueno, también habría que ver por qué fue criticado, porque de esa ocasión quizás fue... Le criticaron la campera, que se como que era una sobreactuación. Débora, hay que tener en cuenta que el sábado, tanto Patricia Bullrich como Luis Petri estaban ahí en Bahía Blanca y fueron abucheados por una gran cantidad es cierto, de gente. Ayer Patricia decía, bueno, Bullrich sí era un grupo del Partido Obrero. Eso puede pasar y puede haber gente que genuinamente salga y se enoje. Pero está bien. Lo tuvieron que subir a una camioneta y llevárselo porque la gente enojada, bueno, pero déjame que te diga algo hoy de Kicillof. Y es entendible, ¿eh? Porque Kicillof dijo, la tragedia en Bahía Blanca es una enorme, universal, masiva refutación acerca del país que nos quieren vender. Ahí se mete la política. ¿Por qué se mete la política? Está bien, y al mismo tiempo, esto es Kicillof, y al mismo tiempo yo escuché hace un ratito también declaraciones de Francos que a mí me impactaron porque dice, bueno, es un tema de Bahía Blanca, es decir, de la municipalidad, es un tema de la provincia, y ahí vos decís, bueno, pará, pero esta tragedia es de tal magnitud que... Estado nacional, acá tiene que estar Estado nacional, Estado provincial y Estado municipal. Los tres estados tienen que estar. Perdón, cuando me parece, en épocas de grieta lo que siempre se quiebra es la argentinidad. Y yo creo que algo que pierden muchos dirigentes políticos, no digo para usufructuar en casos de tragedias como esta, sino en la gestión diaria, se pierde el concepto de argentinidad. La gente tiene argentinidad y creo que los presidentes sacaron de su diccionario es que la mayoría, pero la mayoría no quiere correr ese riesgo. Yo pienso, bueno, me tengo que referir a los años, porque son la mayor cantidad de años que tuvimos de gobiernos, por ejemplo, kirchneristas. Cuando fue el caso Bloomberg recién, después de esa marcha multitudinaria, Néstor Kirchner llamó al Salón Blanco, hizo los anuncios, que ellos, pero en general se esconden. Cuando fueron, no sé, situaciones extremas, se van a Calafate, se iban a... Acordate las de La Plata. Sí, ahora, entonces es raro que se expongan, ¿no? Los gobernantes. En general se guardan. Pero bueno, pero yo creo que... Pero yo creo que hoy día la gente, todo está más transparente, está esperando otro tipo de gestualidad. Mira, permitime citar a un colega a quien yo admiro muchísimo, le mando un saludo, que es Raúl Timerman. Hace poco, a propósito de otro tema, dijo, no se puede gobernar en contra de la opinión pública. Me parece una gran verdad que muchos deberían aprender.
este gobierno, el otro, o algunos funcionarios. Entonces, es claro que la opinión pública, la ciudadanía, lo que espera es que desde los máximos niveles estén ahí poniendo el cuerpo y dando... Aunque sea un gesto demagógico, no sé, simbólico, alguno dirá que es demagogia, pero yo creo que la mayoría de la gente sentirá que es un dirigente más empático, por supuesto, que está donde la gente necesita. Y además, cuando no va, piensa lo contrario, piensa que es insensible, que no está presente. Y me parece que hay que ir, porque por otro lado, ya haciendo una reflexión cómo es la vida. Y si uno en la vida es muy calculista, y bueno, no vivís, porque sí, te no puede ir mal. riesgo. A ver, te puede fallar, como hacía putear, te Tuzán. puede putear, la gente está desesperada. Yo no lo estoy justificando, Carlos, pero digo, a veces pasa, y es un riesgo que los políticos corren, y a veces no solamente pasa genuinamente, porque la gente está enojada y con razón o dolida, a veces también se organiza. Además, Débora, tenés que alguno aprovecha políticamente la situación, pero bueno, es un riesgo. Tenés que tomar la dimensión de lo que es Bahía Blanca. Bahía Blanca es la 9ª localidad del país por cantidad de habitantes. Tiene 350.000 habitantes. Bueno, de hecho... tiene una pobreza que llega al 44% de la población. Bueno. Para entender de qué estamos hablando. Bueno, ayer Bullrich decía también, para tomar dimensión de Bahía Blanca, que uno de los destacamentos más importantes están precisamente allí, que se había perdido por eso mucho equipamiento. Forma parte de la 6ª sección electoral que viene después de la matanza. Y además hay ciudades que son quizás emblemáticas en esto que digo, el sentimiento de la argentinidad. Ahí se vive mucho ese sentimiento. Y por eso, ante ese sentimiento, me parece que lo mejor es que haya acuerdo de las distintas autoridades, de los de provincia, a lo mejor hay nación. algún recálculo, ¿no? Sí, claro, ahí me por parece parte del presidente. Y un tema no que lo no sé. tomó la política es el crecimiento de Bahía Blanca, porque no se olviden ustedes que Bahía Blanca está muy cerca de un polo muy importante para la Argentina, que es Vaca Muerta. La población de Bahía Blanca en los últimos años creció muchísimo y es una de las poblaciones que más creció en los últimos 50 años, donde prácticamente no se hicieron obras. Sí, sí. ¿Vos crees que se paga un costo mayor no estando presente para un gobierno, un presidente, no digo el gobierno porque está presente a través de los ministros, ¿no? Que yendo y aún con un escrache organizado, aún con un vecino enojado que te diga algo? Yo creo que sí. Además, a mí me parece que cuando uno va y pasan cosas, bueno, por ahí lo pasás mal, pero te sobrepones. Porque bueno, ahí cuando dicen en la cancha se ven las difíciles, donde ves el temple de los animales políticos, en el buen sentido del término, y de los estadistas. Van y se la bancan. Bueno, me parece que si lo tuviéramos que ver desde el punto de vista del cálculo, del pragmatismo, y a mí me parece que el costo-beneficio te da mucho mejor yendo y pasándola mal que no yendo. Gracias, Federico. No sé si tenés la imagen, si no preparala, ahora les cuento, les doy un consejo, pero la imagen de lo que está pasando en River, porque hay una presencia que seguramente va a tener altísimo impacto. Ahora presenta...